El arte gótico es un estilo artístico que predominó en la arquitectura religiosa, escultura y pintura de Europa entre el siglo XII y el siglo XV, hasta el surgimiento del movimiento cultural del Renacimiento, lo que precedió el arte románico del siglo XI al siglo XII. Se considera a la Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis en Francia como el primer monumento catalogado del estilo gótico. En un principio, el término gótico fue designado de manera despectiva por los escritores italianos clasistas del Renacimiento que consideraban a todo lo que no era clásico como una fealdad. Le atribuían al arte gótico a las que las tribus bárbaras habían destruido al Imperio Romano y su cultura clásica del siglo V después de Cristo. El arte gótico fue valorado recién a partir del siglo XIX y fue considerado grandioso e imponente. Características del arte gótico. Entre las principales características del arte se destaca el principio de la estética de la luz como fundamento de todo arte. Fue capaz de representar la idea teocentrista de la luz de Dios, su aplicación a la arquitectura religiosa como monasterios y catedrales, el uso del arco ojival que terminaba en forma apuntada y generaba sensación de gran altura. Se aplicaba para las cúpulas, puertas y ventanales. La aplicación de innovadoras técnicas de arquitectura que permitieron alcanzar el estilo único de techos altos, arcos arbotantes y extensas paredes de vitrales. El diseño de formas extravagantes aplicadas tanto en la escultura como en la decoración arquitectónica. La decoración con materiales brillosos y el uso de colores vivos para preservar el concepto de luminosidad. La aplicación de extensos ventanales de colores que reflejaban diferentes tipos de luz hacia el interior de las catedrales y monasterios. La arquitectura fue su máxima expresión del arte gótico. Estuvo basada en el concepto de la luz como fundamento y símbolo de la divinidad. El arte gótico nació de la idea teocentrista de que Dios era el centro de la realidad y consideraba que todo lo que conformaba el universo era reflejo de la luz de Dios. Los elementos de la época con estética gótica resultan símbolo de la espiritualidad. En la arquitectura se suma además el desarrollo de nuevas técnicas sofisticadas para exacerbar el concepto teocentrista. La pintura gótica fue reconocida como tal a partir del siglo XIV. Se destacó en las obras religiosas para representar a Cristo, los santos, los ángeles y las vírgenes, figuras que se empleaban para decorar las imponentes construcciones arquitectónicas. Se considera a la pintura gótica como una representación de las narraciones de la Biblia y los evangelios. Entre las principales características de la pintura gótica se destacan la técnica de los murales en fresco, la pintura sobre tabla, el temple y el óleo, la representación de la luz y los juegos de contraluces que generaban la sensación de volumen y realismo. Las mejoras en las técnicas de la perspectiva. Arte renacentista. Fue un movimiento artístico que surgió en Italia en el siglo XIV. Estuvo durante la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna y se destacó por su interés en el saber de la razón y en los valores clásicos de la antigua Grecia. La colonización de América y el fin de la época medieval cambiaron la comprensión de la realidad. El hombre comenzó a creer en su propia individualidad, en su propia mente y en las ilimitadas posibilidades del conocimiento. El movimiento surgió en un contexto de prosperidad económica y de desarrollo de nuevas tecnologías como la imprenta, que impactó de manera directa en la difusión del conocimiento de las artes y la filosofía. Se destacaron así artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Características del arte renacentista. Atravesó dos etapas, el Quattrocento, que es el periodo del siglo XV, se investigó sobre las construcciones de monumentos romanos y griegos, se introdujo a la perspectiva y a la pintura al óleo. El Quinquecento
del siglo XVI se logró la madurez de la época renacentista. Surgieron los grandes artistas que marcaron la época, tales como Miguel Ángel, Da Vinci, Miguel de Cervantes, Rafael, entre otros. El arte renacentista se caracterizó por recuperar aspectos de la cultura clásica grecorromana, como la armonía y la proporción como ideal de belleza, además de los temas mitológicos. Basarse en el concepto del ser humano como centro de todas las cosas, en lugar de considerar a Dios como un centro del universo. Si bien el arte renacentista tomó como figuras principales a los ángeles, a los apóstoles y a Dios, debilitar a la Iglesia, que perdió el poder social ante la nueva concepción de la razón como el centro de todo. Predominaba la idea de la razón por sobre la fe. Considerar al sufrimiento humano como consecuencia de la ignorancia. Sostenía que el conocimiento conducía a la felicidad del hombre. Buscaba la perfección, simetría y proporción en las líneas, tanto en la pintura como en la escultura, para representar el cuerpo humano. Considerar las artes plásticas como formas de expresar conocimientos de geometría, matemática, anatomía, botánica y filosofía. Abordar temas como la mitología, la historia del cuerpo humano y la naturaleza. Emplear las técnicas de la pintura al óleo en las pinturas sobre lienzo. Crear el ensayo, un nuevo género de la literatura. Incorporar el mecenazgo. Durante este periodo fue las figuras importantes y poderosas de la época, reyes, príncipes y nobles, realizaban encargos para la decoración de iglesias u otras construcciones de importancia. La pintura renacentista es la representación de los detalles en cuanto al balance, la armonía y la perspectiva. En base a la observación del artista, surgió el concepto de perspectiva y punto de fuga para la concepción de los espacios. La nueva técnica al óleo sobre lienzo, que predominó sobre la clásica pintura al temple o témpera de secado rápido, permitió perfeccionar el efecto, las luces y las sombras, permitiendo alcanzar mayor realismo en los retratos y cuerpos desnudos. Se destacaron artistas como Piero della Francesca y Sandro Botticelli, que emplearon diversas técnicas. A partir del siglo XVI se destacaron obras de Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti. La escultura renacentista remite a la griega y romana, en especial por el nivel de detalle y realismo. Busca romper con el estilo gótico y se basaron en la perfección de las representaciones a través de cálculos matemáticos y geométricos para obtener proporciones reales. Se destacaron los detalles perfeccionistas y proporcionales del cuerpo humano, debido a que los artistas adquirían cada vez más conocimientos sobre anatomía, física y matemáticas, además de la observación. Las obras solían ser plasmadas en mármol y bronce. Los más reconocidos escultores y arquitectos, entre otras especialidades, fueron Miguel Ángel y Donatello. El manierismo, de 1550 a 1610. Cuando los elementos principales del Renacimiento empezaban a entrar en crisis, el manierismo significó un progreso abandono de la proporción de las figuras, de la perspectiva espacial, del uso de líneas claras y definidas y de las expresiones mesuradas y dulces de los personajes renacentistas. Por ello, para muchos, el manierismo es un periodo de transición entre el arte renacentista y el arte barroco de los siglos siguientes. El concepto de maniera significa un saber hacer y además sin esforzarse demasiado por hacerlo. Una sofisticación, por así decirlo, pues se trata de un arte exclusivo de la corte. El arte manierista se caracteriza en general por su virtuosismo, su artificiosidad y, al fin, por comenzar un libre diálogo entre forma y significado, entre el estilo y el tema, si en buena parte como el arte contemporáneo actual. En este sentido, hay que decir que es aquí cuando se abandona el arte devocional realizado hasta ahora y se empieza a crear un arte autosuficiente hecho para mostrar en galería de arte. En literatura debemos considerar manieristas, autores como Cervantes o Shakespeare. Con eso decimos todo.